El parapente es un deporte que ya tiene unos 30 años. Los primeros parapentistas empezaron a volar parapentes medianamente decentes a partir de 1990-91. Así que ya tiene más de 30 años. Por lo que han surgido a lo largo de los años nuevas modalidades para realizar este deporte. Por ejemplo, tenemos el vuelo de cross country de distancia, tenemos el vuelo acrobático o el de freestyle, el vuelo con speed gliders, que son velas muy chiquitas con las que se puede esquiar sobre nieve y volar al mismo tiempo. Luego estas velas se usaron también para volar muy rápidamente sobre la montaña, sobre una superficie y descender rápidamente una montaña. Vuelos de vivac, en el que un parapentista sube una montaña, hace un vuelo lo más largo que puede, luego aterriza, pernocta y luego vuelve a escalar otra montaña sucesivamente. Inclusive hay una competencia muy conocida, organizada, auspiciada por Red Bull, que se llama los X-Alps, en la que los competidores vuelan y caminan durante varios días y realizan vuelos de muchísimos kilómetros de distancia. Así que las modalidades para realizar el parapente se han multiplicado. Ahora hay muchas formas distintas de poder volar parapente. Existen también parapentes cuyo ángulo de ataque es completamente variable con los frenos. Estas velas se han popularizado en los últimos años, en las que un parapentista puede volar en picada prácticamente y luego subir rápidamente usando solo los frenos. Es decir, con las manos arriba está con la vela acelerada y al momento de frenar el ángulo de ataque cambia, se incrementa y utiliza toda esta energía para subir. Lo que sí me causó asombro es que en los últimos años se ha creado una modalidad de competencia de hike and fly. Hike and fly es cuando un parapentista tiene un parapente muy pequeño o muy ligero y con este puede trepar una montaña muy alta y poder descender la montaña con su parapente o inclusive hacer un vuelo de distancia luego de haber despegado. Pero ahora existen inclusive récords de hike and fly. Esto lo pude ver revisando la revista Cross Country Magazine y me sorprendió porque cuando empecé a leer el artículo vi que el récord mundial era de 17.534 metros, lo cual no entendí al principio porque usualmente los récords están en kilómetros. Entonces pensé que tal vez habían hecho mala conversión o se trataba de millas, pero no, efectivamente eran metros. El récord mundial de hike and fly realizado por el francés Tanguy Renault Got, perdonen por la pronunciación, es de 17.534 metros. ¿Qué significa esto? Leyendo un poquito más en el artículo, estos récords de hike and fly se cuentan no por la distancia o la altura alcanzada en parapente, sino los metros que el parapentista sube caminando. Es decir, este parapentista subió caminando durante el lapso de 24 horas 17.534 metros. ¿Qué significa eso? Que él escaló una montaña francesa 22 veces y bajó volando en su parapente. Por supuesto, para que este récord sea considerado, el parapentista tiene que subir caminando con todo el equipo con el que va a descender. Eso incluye el equipo de parapente y los bastones con los que él camina. Me imagino también su botella de agua y algún otro equipo especial para la caminata. Esta práctica se empezó en el 2016 por un parapentista llamado Florian Ebenbiger. Perdón, igual para la pronunciación. Él se estaba entrenando para competir en los X-Alps, esta competencia de hike and fly, de vivac, en el que los parapentistas escalan, vuelan. Bueno, esta competencia era el 2017 y el 2016 él se entrenaba subiendo una montaña y luego la bajaba volando. Y en el lapso de un día llegó a subir 8.860 metros. 2 años después
Eh, Otro parapentista, Pascal Purin, hizo lo mismo y alcanzó subir 9.540 metros en el valle de Stubaiy. Y en los años siguientes, durante el 2019, 2020, 2021, otros parapentistas se animaron a batir ese récord. Inclusive el piloto que acaba de batir el récord, el 2021, llegó a hacer 13.390 metros en un solo día. Hasta ese momento, todos los vuelos se realizaban bajo las normas del vuelo visual. Esto quiere decir que se tiene que volar media hora después del amanecer y hasta media hora antes del ocaso. Sin embargo, el 2022, un piloto y corredor, Andy Simmons, obtuvo un permiso temporal específico para hacer algunos vuelos nocturnos aprovechando la luz de la luna y alcanzó a realizar en un día 16.976 metros. Siguiendo su ejemplo, al año siguiente, en el 2023, Jeremy Paxson se fue hasta el norte de Noruega en verano, donde el día dura casi 24 horas, y pudo acercarse a ese récord. Si bien no lo rompió, subió, escaló casi la misma cantidad de metros. Y en abril de este año 2024, el francés Tanguy obtuvo un permiso temporal para volar toda la noche y pudo realizar estos 17.534 metros de escalada a la montaña, de trekking, de ascenso, en el que realizó estos 22 vuelos. Él subió 22 veces la montaña en el norte de Francia y descendió 22 veces con su parapente. Lo interesante de esta modalidad, de esta práctica, es que si bien no refleja o no es necesario que un parapentista sea experto volando parapente, acá no se evalúa la calidad del parapentista volando, sino por todo lo contrario se hace notar la calidad del deportista en su estado físico y sus capacidades para hacer trekking, que es un deporte completamente distinto. Pero lo interesante es que el parapente siempre ha tenido la desventaja de ser un deporte muy poco físico, que exige al deportista prácticamente no tener ninguna cualidad física y además de no entrenarse físicamente. No es casualidad que muchos parapentistas estén un poco pasados de peso, estén con sobrepeso o su salud no sea la mejor. Inclusive hay parapentistas de élite que no gozan de la mejor salud posible. Estas actividades que además de que el parapentista sea un buen parapentista, vuele bien, te exija un cierto estado o condición física, pueden ser una ruptura del paradigma y de alguna forma motive o inspire a los demás parapentistas, tanto los antiguos como los que recién empiezan, a valorar o a buscar un equilibrio entre perfeccionar sus actividades o sus habilidades de vuelo con su condición física. De hecho, lo ideal, como cualquier deporte, es un equilibrio entre nuestra pericia como deportista y nuestras capacidades físicas, porque de eso se trata al fin y al cabo. Cuando hacemos un deporte queremos mejorar nuestra salud, nuestra condición física y en general nuestro desarrollo como personas. Por lo tanto, me parece algo bastante peculiar, bastante pintoresco, pero a su vez bastante positivo para el deporte. De hecho, si lo comparamos con otras modalidades, que no es por criticarlas, pero a veces son muy inalcanzables por otros parapentistas, como la acrobacia, por ejemplo, o el vuelo de competencia. Este tipo de modalidad está al alcance de más personas. No te digo que subas 22 metros una montaña en los Alpes franceses, pero tal vez sí te motive a, en tu zona de vuelo, por lo menos una vez a la semana, no subir en el vehículo, sino subirlo caminando, y así mejorar tu estado físico y volverte más independiente, más autónomo
y no depender tanto de las facilidades que se te puedan dar. Te da mucha libertad el saber que puedes llegar a cualquier zona de vuelo y subir la montaña caminando al momento que tú quieres, sin la necesidad de un vehículo o sin la necesidad de mayores facilidades para realizar tu vuelo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ponme en los comentarios qué opinas de esta modalidad, si ya la conocías y si como a mí te pareció o te parece algo novedoso, algo positivo. No olvides ponerle me gusta si te pareció interesante este video y suscribirte a mi canal si quieres recibir más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.